Bueno, bienvenidos a todos a nuestro tercer encuentro del programa de alto rendimiento, donde estamos trabajando el ser y el hacer. El ser, porque el ser siempre llega antes que nuestro hacer. Ya cuando llegamos a la casa de alguien, aún antes de hacer algo, de poner nuestra mesa para nuestra clase o de sacar los productos, ya nuestra energía llegó, ya nuestra manera de ser, nuestras emociones están ahí presentes. Por eso es tan importante, en primer lugar, trabajar nuestro ser, nuestra persona, y paralelo el hacer, porque también el hacer genera ser. Cuando trabajo en mi persona, por ejemplo, haciendo algo que me da miedo, como un llamado telefónico, y venzo el miedo, estoy haciendo algo que impacta en mi ser, porque me da confianza, me da seguridad, me demuestra que soy valiente, que pude traspasar esa barrera de ese miedo que me estaba frenando. Entonces, vamos a estar trabajando en el día de hoy emociones, un tema tan importante en esta era. ¿Saben por qué? Porque estamos en una era diferente. Seguramente todas escucharon en algún momento, pienso y luego existo. En el siglo pasado todo se basaba a través de la razón, era la era de la razón. Pero en este siglo estamos hablando de siento, luego existo. Es la era de las sensaciones. En la era de la razón se pensaba desde la razón, la gente buscaba quién tenía razón, hubieron guerras por querer tener la razón de algo, las opiniones eran importantes, y todo se manejaba, fue la época de los grandes pensadores, y pasamos a otro extremo que es la era de la sensación, donde todo es el pensar desde la emoción. ¿Y cómo es esta época donde estamos todos inmersos en esto de las emociones? Es una era que no espera, porque las cosas tienen que ser ya, rápidas, tengo que sentir, y si algo no lo siento, me parece que no es verdadero, no hay una conciencia de la emoción del futuro, porque el énfasis está por vivir la sensación del momento. Fíjense lo que pasa con los jóvenes, que viven cambiando de trabajo, viven cambiando de estudios, o sea, todo es la sensación del momento. Si algo, o sea, tengo que vivir el momento, disfrutar el momento, y esto genera que estemos todos inmersos en una época donde nos dejamos atrapar por las emociones. Y las emociones son estímulos, ¿sí? Son estímulos producidos por varios factores, que ahora vamos a ir hablando. Pero en realidad yo necesito aprender que esas emociones yo las puedo tener, pero que no me tengan. Es decir, en esto que hablábamos de que estamos en una era donde todo pasa por las sensaciones, aprender que una emoción a veces no es verdad, ¿sí? No es verdadera. Que pueda yo sentirla no significa que sea la verdad de mi vida. ¿Qué significa esto? Esas emociones que nosotros podemos sentir son estímulos. Esos estímulos vienen de distintos factores. Nosotros somos una composición, nuestro ser se va formando por la cultura. No es lo mismo una persona que nace y crece en Alemania, en Holanda,
que en Estados Unidos, que en Argentina, que en Chile. O sea, la cultura hace que nosotros también tengamos una manera de relacionarnos con las emociones, ¿sí? Cómo nos manejamos culturalmente en un país, las conductas que tenemos. Fíjense que si uno viaja, escucha gente gritando en un aeropuerto y seguro son argentinos o españoles, ¿sí? O italianos. Muy raro que escuches gritando a un alemán, un holandés, ¿sí? Un finlandés. Nuestra cultura es latina, es esta cosa de las emociones, parece que las tengo que vivir a flor de piel, ¿no? Entonces, nuestra manera de demostrar, nuestra manera de vivir las emociones, tiene mucho que ver también con la cultura donde nacimos, donde crecimos, donde nos educaron. También tiene que ver la biología. Esto de lo que traigo, lo genético. El otro día hablábamos de las personalidades. Y decíamos que la personalidad se forma por muchas cosas. Por lo que traemos, que es nuestra esencia, nuestra genética, por lo que se fue formando a través justamente de la cultura, de nuestra historia. Y saben que está estudiado también cómo la comida está influyendo en nuestras emociones, determinados alimentos, cómo nos ayudan a tener más energía, y otros alimentos que nos hacen sentir como más cansadas. Y la memética, no sé si escucharon hablar, que hay un estudio de Richard Dawkins, donde él fue el que investigó, es una teoría, donde fue investigando cómo se transmite una información cultural de un individuo a otro, de una mente a otra, o de una generación a otra. Y son rasgos culturales que se transmiten. O sea, lo que él estudió es que una persona a veces camina o tiene rasgos igual a su abuelo o su antepasado, rasgos que tienen que ver con la cultura, una manera de pararse, de comportarse, no con solamente la genética, sino también con información cultural que se va transmitiendo de un individuo a otro individuo. A eso se llaman memes, es decir, yo voy obteniendo genes, pero también tengo memes. Por eso es que somos un conjunto de cosas y hay un montón de cosas que vienen, las heredamos, ¿no es cierto? La cultura donde estamos, la biología, con la genética, la memética, la comida, por eso hoy en día se está haciendo tanto cambio en qué comemos, una alimentación más saludable, porque se ve el impacto que tiene en las emociones. La historia tiene que ver con tu historia de vida, tus papás, tus hermanos, las personas que te acompañaron, el colegio donde estuviste, tus amigos, las cosas que viviste, todo eso va dejando marcas y va haciendo que vos te relaciones con las emociones de una manera diferente. Obviamente, si tuviste una emoción muy fuerte de chiquita, ante la misma emoción o parecida, tu mente va a ir a buscar esa historia y te vas a relacionar. Y el lenguaje
el lenguaje también impacta muchísimo en las emociones, cómo nosotros nos hablamos todo el tiempo, qué tipo de lenguaje usamos. Si ya porque me levanto a la mañana y estoy cansada, empiezo a decirme, estoy deprimida, la verdad que me siento mal, y no cambio el lenguaje impacta muchísimo en nuestras emociones. Entonces, esas emociones vienen a nosotros, Nosotros no podemos elegir las emociones que vienen. Esto también es muy importante. Si yo, por ejemplo, voy al centro un día que hay manifestaciones, ese medio ambiente que a veces veo de violencia, de movimiento, genera y dispara emociones que no son propias, porque vos empezás a sentir miedo, y no es tu miedo, es el miedo que se genera por esa situación. O sentís enojo, bronca, ves situaciones de violencia. Entonces, son estímulos, el medio ambiente, la gente, cómo nos comportamos con determinadas personas y cómo nos comportamos con otras. O sea, la gente puede sacar lo mejor de vos, como también puede sacar lo peor de vos. Por eso es que las emociones son estímulos que son así, automáticos, ¿sí? Yo entro a un lugar donde todo el mundo está gritando y se está maltratando, y a mí me va a generar algo. Esa emoción se va a despertar en mí y es automática, yo no la puedo controlar. Obviamente, cuando empiezo a ver cuál es esa emoción, puedo tomar acción, puedo elegir si darle poder a esa emoción o no. Si puedo empezar a ver que esa emoción que está empezando a surgir en mí, que no me tiña totalmente. Es como que las emociones, ya les digo, se disparan automáticamente por una circunstancia. Voy caminando por la calle y se me acerca un perro y me da miedo el perro porque me empieza a ladrar. Bueno, mi cuerpo va a sentir miedo y va a tener un montón de estímulos, ¿sí? Listo, se fue el perro. Ahora, si yo después me quedo una semana dentro de mi casa sin salir porque tengo miedo a encontrarme un perro, ya esa emoción que fue del momento frente a esa situación, yo permití que ese miedo se instale y ya se convierta en un estado de ánimo, ¿sí? Entonces, tenemos que aprender a distinguir que las emociones son impulsos automáticos frente a el medio ambiente, la gente, una circunstancia. Si yo soy creyente, puede ser una emoción que Dios ponga en mí, o el adversario, o yo misma, porque empiezo a darme máquina con un pensamiento y me empiezo a poner ansiosa. Entonces, todo eso es un estímulo. Yo tengo que aprender a trabajar sobre las emociones para elegir en qué estado de ánimo yo quiero estar, ¿sí? Es decir, lo que nosotros tenemos que pensar es, no las tengo que controlar. Controlar significa, no quiero sentir esto, porque lo sentís. A ver, no podés elegir no sentirlo. Estás mirando un noticiero donde muestran, no sé, un nenito que está pasando por una enfermedad, lo mirás, te puede generar en ese momento tristeza, te conecta con algo tuyo. Ahora, listo, vos no podés controlar no sentir tristeza. Lo que sí podés empezar a hacer es intervenir en las emociones para que vos no te quedes todo el día triste, para que no estés toda la semana triste. Entonces, no se trata de controlar las emociones, sino se trata de aprender a intervenirlas. Por eso que en este primer charla que estamos teniendo de emociones, vamos a entender un poquito
el proceso de las emociones y los estados de ánimo, y la próxima semana vamos a ir más en profundidad a ver cómo puedo intervenir. Siempre un hecho que está frente a mí, un hecho, es concreto. Por ejemplo, estoy en una clase de gimnasia, eso es un hecho. Estoy en una clase de belleza. Estoy en una reunión familiar. El hecho es concreto, ¿sí? Estoy en el medio de un accidente. Estoy en un velorio. O sea, el hecho, lo que sucedió o lo que sucede es algo concreto. Ahora, lo que yo siento a partir de ese hecho es la interpretación que yo le doy. Por ejemplo, yo llego a una casa donde voy a dar una clase de belleza y la mujer es media seria, y yo ya empiezo a darle la interpretación de que no le gustó cómo yo vine vestida, de que debe estar pensando que yo no sé mucho, es seria, no me va a comprar nada. O sea, el hecho es que la mujer, yo llegué a la casa y no es una persona quizás muy amigable, y yo ya le empiezo a dar interpretaciones. Esas interpretaciones, obviamente, siempre se disparan por todo lo que hablamos antes, por mi cultura, por mi biología, por mi historia, por mi lenguaje. Entonces, yo tengo que aprender a parar esas interpretaciones, poner stop y decir, a ver, momentito, no me tengo que subir a la moto y empezar a darle el rollo a las interpretaciones. Tranquila, está todo bien. O alguien te contesta algo. Miren ahora todo lo que sucede, las interpretaciones que le damos a los WhatsApp, que no tienen sonido, salvo que sea un audio, pero como yo interpreto una contestación a veces, ¡ay! Me clavó el visto. Listo, lo miró, no te clavó el visto, lo miró. Quizás más adelante o en un ratito te contesta. Entonces, el hecho es, lo vio al mensaje, y yo le pongo después la interpretación, no me quiere contestar, me bloqueó. Entonces, siempre tenemos que estar atentas a qué estamos interpretando. Si esa interpretación me ayuda o me detiene. Porque si yo, cada vez que escucho algo, mi interpretación está relacionada con una desvalorización de mi persona, tiene que ver conmigo, no con lo que los demás dicen. Es lo que yo escucho lo que importa, ¿sí? La gente puede decir muchas cosas, pero ¿qué es lo que yo quiero escuchar? Y lo mismo cuando hablo, Es muy importante tener en cuenta no solamente lo que digo, sino lo que el otro escucha, porque el otro le va siempre a pegar una interpretación a lo que yo digo. No podemos intervenir en nuestras emociones cuando tomamos cada una de ellas como verdaderas. Si yo, porque frente a una palabra que escuché, se me despierta esa emoción de desvalorización, de que no sirvo, de que no puedo, y ya eso ya lo tomo como verdadero, yo no puedo intervenir. Yo intervengo cuando empiezo a hablar con la emoción y a relacionarme con la emoción de decir, a ver, ¿por qué estoy sintiendo esta emoción? ¿Qué es lo que me está generando ansiedad? ¿Por qué estoy permitiendo que la ansiedad que apareció en el día de hoy, porque me puse ansiosa, ya yo me empiece a decir, estoy con un ataque de ansiedad, y me voy al otro extremo. Obviamente, no digo que no haya personas que tengan situaciones donde obviamente necesiten la ayuda de un profesional para trabajar sus emociones, pero estamos hablando de las emociones no a nivel patológico, sino a nivel
normal. Todos tenemos emociones, todas las personas tienen emociones, todos nos estimulamos frente a cosas, todos sabemos lo que es sentir enojo, sentir tristeza, alegría, ansiedad, todos. El punto es, si nosotros vamos aprendiendo a intervenir en esas emociones, vamos a poder ir eligiendo más. Esa es la idea. No creer que las emociones son mi timón. No. La emoción no tiene que ser lo que te dirige. Vos tenés que poder elegir, mirarla, observarla, hablarle a esa emoción y empezar a ver que no es ni verdadera ni falsa. Es decir, no es verdad ni es mentira, simplemente tiene que ver conmigo, me corresponde a mí, es lo que estoy sintiendo hoy, pero ¿lo quiero seguir sintiendo? No, entonces empiezo a intervenir. Como las emociones están relacionadas, como decíamos antes, con un montón de factores, nosotros somos lenguaje, emoción y cuerpo. Por eso que la emoción aparece, y entonces tengo el área del lenguaje y el área del cuerpo para intervenir y tocar las emociones. Es decir, yo estoy nerviosa, por ejemplo, y me pongo las zapatillas y salgo a caminar, ¿sí? Me conecto con la naturaleza. Es decir, cuando estoy con una emoción que veo que me está ganando, toco el cuerpo. O me pongo a hacer declaraciones, toco el lenguaje, ¿sí? Por eso les decía que las emociones se disparan automáticamente y cuando se instalan en nuestro organismo, pasan a ser estados de ánimo. Los estados de ánimo son biológicos. Por eso es que existen determinados químicos en el cuerpo que pueden alterar los estados de ánimo. O sea, un estado de ánimo es biológico, lo siento en el cuerpo. Mi cuerpo genera químicos. Todas saben y han leído que cuando uno tiene miedo o ansiedad, el químico que largamos es el cortisol. Cuando estamos felices, el químico que largamos es otro, que hace que nos sintamos felices, contentas, ¿no? Entonces, el cuerpo, el estado de ánimo, genera dichos químicos. Por eso es que nosotros tenemos que aprender a elegir en qué estado de ánimo yo voy a elegir todas las mañanas estar. Porque el estado de ánimo es como los lentes con los que yo elijo ponerme a la mañana todas las mañanas, ¿sí? Entonces, pasó algo de repente, que el otro día, 8:30 de la mañana, tenía una señora que venía a mi casa hacía 3 meses, y 8:30 de la mañana no había llegado, me manda un mensajito que no iba a poder venir más. Escucho el mensajito 8:30 de la mañana, que no iba a poder venir más, que tenía un problema familiar, y que no iba a venir. Era un viernes, mi casa toda pata para arriba, y yo en ese momento me puedo poner el anteojo del enojo, de la bronca. ¿Se me disparó? Obvio que se me disparó, porque frente a esa noticia apareció el estímulo y apareció el enojo. Pero yo empecé a intervenir, decir, ¿qué hago siempre? Decirme, bueno, ¿yo puedo controlar esto? No, no puedo controlar, es su elección, su decisión. Pero esto que ella me está diciendo, o esta elección que ella me dio, no va a ser que me arruine el día. Mis días son tan hermosos todos los días, porque yo elijo que sean hermosos, porque es la única vida que tengo, no es un ensayo de la que va a venir. Entonces, mi día tiene que ser tan bueno y poderoso que no me voy a preocupar. Entonces, bajé a mi cocina, toda la cocina que estaba pata para arriba, porque habíamos cocinado el día anterior y mi hijo había hecho un montón de cosas, bueno, me puse a ordenarla, a organizarla, me puse música, porque empecé a elegir que esa situación
yo empecé a elegir desde mi elección que esa situación no iba a arruinarme el día, y que yo iba a hacer todo lo que iba a hacer con alegría. Quizás iba a hacer menos cosas porque me tenía que ocupar de mi casa, pero no iba a permitir que yo entrara en un estado de ánimo, de ansiedad y angustia, porque mirá, que justo ahora que yo tengo que hacer un montón de cosas, y que venía el fin de semana, y que ¿qué voy a hacer? No. Y cuando yo bajo, cuando yo elijo, y cuando yo intervengo, es increíble cómo las puertas se abren. Ese mismo día conseguí el dato de una persona que entrevisté el sábado y que el lunes estaba en mi casa y que hoy estoy feliz. Ahora, si yo me hubiera enrollado con mis palabras y me hubiera empezado a decir, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Y cómo lo voy a solucionar? ¿Y de dónde voy a sacar a otra persona? Y me empiezo a dar máquina, porque esto es poderoso, quizás estoy una semana, 15 días, un mes para conseguir a alguien, porque la energía de la angustia, de la ansiedad, no me permite ver oportunidades, no me permite escuchar oportunidades. Entonces, es un trabajito que tenemos que hacer. ¿Saben que el arma, cuando fui a Vietnam, había un cartel enorme en un lugar que decía que el arma más poderosa de una nación es el conocimiento? Es increíble cómo Vietnam salió adelante después de lo que vivió, y ellos hablan mucho de conocer el terreno y de estrategia. Por eso que el año pasado el viaje a Vietnam fue un viaje muy, muy inspirador, de ver cómo se puede uno superar y realmente renacer de las cenizas. Entonces, si el arma más poderosa de una nación es el conocimiento, el arma más poderosa de una persona también es el conocimiento de las emociones. Conocer el terreno y tener una estrategia, como les decía. Si yo empiezo a saber que las emociones no son verdaderas, que si un día, si me levanto y no me siento bien, averiguar a ver de dónde viene esa emoción y empezar a generar una estrategia. Por ejemplo, con el miedo, entender la naturaleza y la anatomía del miedo. Porque a veces me levanto y siento miedo. ¿Por qué? Porque tengo que enfrentarme, entonces me tengo que preguntar, ¿de dónde viene? ¿De dónde viene este miedo? Y bueno, viene porque hoy tengo que ir a hacerle una clase, o tengo que ir a hablar, o tengo que hacer una entrevista con una persona que me parece que es una profesional, y me va a hacer preguntas, y qué le voy a tener que contestar. Entonces ya yo sé que el miedo viene de que no tengo la información, o el miedo viene de sentir de que esa persona es más que yo. ¿Cómo actúa? Actúa paralizándome, actúa enloqueciéndome. Por eso tenemos que saber que el miedo es un ladrón. El miedo roba nuestros propósitos. Pero, ¿dónde existe el miedo? Acá, en la cabeza. Antes de que aparezca la emoción, aparece en el pensamiento. Y esos pensamientos, a los que nosotros les damos poder, empiezan a actuar en las emociones y en nuestro cuerpo. Franklin Roosevelt dice, la única cosa a la que debemos temer es al miedo mismo, pues si se lo permitimos, nos controlará. ¿Sí? Una vez que comprendo que puedo sentir miedo y hacerlo igual soy libre. ¿Sí? Entonces cuando me empiezo a decir, bueno, tengo miedo, ¿qué es lo peor que me va a decir esta persona? Que no me va a pegar, no me va a tirar nada. ¿Y qué es lo que me va a pasar si hago la explicación y me pregunta cosas que no sé? Y bueno, le diré, bueno, te voy a averiguar esa información, que todavía no la manejo, con gusto te puedo conectar con mi directora para que te responda esas dudas que vos tenés. Entonces, me voy preparada, sé de dónde viene el miedo, pero acciono, porque el valor no es la falta de miedo,
sino la capacidad para enfrentarlo. ¿Sí? Entonces, qué importante que empecemos a tener estos conceptos sobre las emociones y que empecemos a hacer este trabajito que les dije. Empiecen a observarlas, empiecen a hablar con esas emociones, empiecen a ponerlas al costado, no darle tanto poder, a descubrir de dónde viene, por qué tengo este pensamiento. Este miedo, a ver, viene de mi mamá, que siempre me decía, cuídate, cuídate. Hay madres muy temerosas que te transmiten ese miedo, ¿no es cierto? Que no te dejan salir a la calle, que no te dejan subir un colectivo, que no dejan que hables con personas extrañas. Entonces vos decís, ¿por qué me cuesta tanto a veces hablar con personas desconocidas? Y si toda la vida escuché, no hables con desconocidos, no hables con desconocidos. Bueno, pero ahora ya soy grande, ya soy una persona que puedo hablar con personas y sentir igual que lo voy a poder resolver. Por eso las invito a que se observen esta semana, que vean sus emociones y que empiecen a no darles tanto poder sabiendo que no son ni verdad ni mentira, sino que están dentro de vos y que vos vas a ir pudiendo día a día aprender a tener una elección de cómo ir interviniendo en esas emociones. ¿Sí? Bueno, ¿cómo estamos hasta acá? A ver quién quiere escribir en el chat. A ver después la semana que viene todo lo que nos van a compartir. Bien, vamos a pedirle a nuestra profesora del día de hoy, Mariana. Ahí te abro, Mariana. Ahí está. ¡Ay, pudiste! ¡Qué bueno! ¿Pudiste abrirte, Marian? A ver, ahora sí. Lo abro y se cierra. Perfecto. Ahí está. ¿Saben que Mariana está en Bariloche? Así que, ¿cómo está el día ahí, Marian? Está ahora hermoso, está hermoso. Por suerte venimos con una semana así a puro sol, con 10 grados, ¿no? Pero soleado. Qué lindo, qué lindo. Bueno, Está esto muy es lindo. lo maravilloso que podemos estar compartiendo a pesar de los miles de kilómetros. Bueno, Marian, contales a las chicas cuál es tu tema y todo lo que les vas a estar compartiendo. Aunque Milena está más lejos, pero bueno. Vamos a estar hablando un poquitito. Bueno, vieron que tenían tarea, chicas. Vieron que Gaby les había dado una tarea que era 10 más 10 más 10, y uno de los 10 era contactar, ¿verdad? Entonces vamos a hablar un poco de contactos y de cómo hablarle a nuestros contactos para lograr fechados. La verdad es que tenemos muchas situaciones, bueno, yo hablo mucho, chicas, entonces ustedes manden por privado mensajes y de última voy contestando, levanten la mano si tienen alguna pregunta, ¿sí? O sea, no paro, sería. Entonces, les voy a hablar un poquito de cómo hacer para contactar gente para lograr fechar, ¿sí? Porque eran 10 clases, 10 inicios y 10 contactos diarios. ¿Sí? Bueno, en distintos tiempos, pero los 10 contactos diarios. Entonces, ayer estaba pensando que tenemos muchas formas de contacto y todas son diferentes, ¿no? Sí hay palabras que les vamos a estar diciendo a cada una de esas personas como clave, ¿sí? Que era como la tarea, las palabras clave, pero a su vez todos los contactos son distintos. Hoy, que es la era de la comunicación, chicas, todavía, ¿sí? Tenemos muchos tipos de contactos como online, ¿sí? Los contactos online, incluso con personas que conocemos. Entonces, no solo los contactos son, me encuentro con alguien en la calle, ¿sí? Entonces tenemos el contacto de que nos encontramos con alguien en la calle, o que salimos a contactar en frío, o que entramos a un negocio y hablamos con la persona que está a 1 metro de nosotros, como decía Mary Kay, sino que también tenemos posibilidades, por ejemplo, en nuestras clases, ¿sí?
Hablamos con la persona, la contactamos, hicimos una clase con ella y tenemos 5 personas más que además nos van a dar 5 referidos cada uno, o sea, tenemos 25 números de teléfono de gente que no conocemos para llamar por teléfono. Y además tenemos la posibilidad de las redes sociales, y creo que no me olvido de ninguna, y si no me dicen, me levantan la mano y me dicen, además podemos contactar de tal forma, ¿sí? Todos los casos son distintos, pero a todos les vamos a ofrecer lo mismo. Creo que lo más importante, más que las palabras y más que todo, es el entusiasmo que nosotros le pongamos al hacer, ¿sí? Nos podemos equivocar en las palabras que decimos, pero si yo voy y les digo así, miren, o sea, ustedes observen, ¿sí? Ahí la veo a Eli, justo que es Sueña en Grande. Entonces le digo, hola Eli, soy Mariana, quería invitarte a una clase de maquillaje el viernes a la 1:30, si es que vos podés, yo te agendo. ¿Querés? ¿Qué me va a decir Eli, chicas? No, va a decir, o sea, con esa onda, ¿a quién vas a invitar? ¿Sí? Entonces, tiene mucho que ver el entusiasmo, además de lo que vamos a decirle a la persona. Entonces, así sea, como dijo recién Gaby, un mensaje de texto, los mensajes de texto de verdad podemos hacer que denoten algo, ¿no? Lo ideal es hablarle a la persona, pero a veces llamamos y no nos atienden, entonces decimos, bueno, le mando un audio o le mando un mensaje de texto, que sea animoso, ¿sí? Entonces, hola Eli, ¿cómo estás? No sabes lo que tengo para contarte, ¿sí? Si yo la conozco, obvio, ¿sí? Primero, ¿qué hice? Le dije su nombre, ¿verdad? Yo no le dije, hola, vos, le dije, hola Eli, ¿cómo estás? ¿Sí? Me dirijo a la persona por el nombre porque entonces creo confianza. Así no la conozca, ¿sí? Entonces, creo confianza y ahí le digo lo más entusiasta posible, aunque me levanté temprano, le digo, hola Eli, ¿cómo estás? ¿Sabés qué? Tenemos el sábado a las 4 de la tarde vamos a hacer un taller de automaquillaje que va a estar espectacular porque vamos a probar los nuevos productos de Mary Kay. ¿Querés asistir? Ya, ¿sí? Directo, conciso y algo súper importante y que justo recién lo tenía en la mano, con el fechado en nuestro cerebro, ¿sí? Y en nuestra agenda. Nosotros tenemos que tener súper claro cuando vamos a fechar a una persona. Tenemos que tener súper claro cuando tenemos disponible para decirle a esa persona que vamos a hacer un automaquillaje. No le puedo decir, hola, ¿cómo estás, Eli? ¿Sabés que tengo un maquillaje para invitarte? Sí, y él me decía, ah, sí, ¿cuándo? Ay, no sé, espérame que me fijo. O yo te aviso, listo, ya está, lo perdí y perdí ese contacto que es súper importante. Entonces, bueno, eso es el contacto de persona a persona, ¿sí? Eso como invito a alguien de persona a persona. Me dijo por el nombre lo más entusiasta posible y con una fecha concreta, ¿sí? Sin vueltas. Si la persona no sabe de lo que le estoy hablando, y eso pasa mucho en redes sociales, yo le digo a alguien, te invito a hacer, a participar en un taller de automaquillaje y me contestan, no sé qué es, ¿sí? Entonces yo tengo que tener una explicación, chicas, no puedo decir, ah, bueno, sí, capaz que probamos unas cremas y ahí ves, y no, o sea, saber a qué la estamos invitando. Lo mismo si vamos a hacer un evento de negocios y decimos, no, te invito, en vez de eso, te invito a un té de negocios. Ay, sí, ¿y de qué negocio? No sé bien, creo que viene mi directora y va a contar, no, metámonos en el tema e incluso podemos hasta escribir lo que les vamos a decir, ¿sí? Nosotros tenemos que tener bien claro eso, qué es lo que le vamos a decir, qué les estamos proponiendo en realidad, ¿sí? Eso también es súper importante. Eso, y bueno, eso pasa mucho, les decía recién en redes sociales, que uno les publica, yo veo que el 90% publican, ¿sí? Y ponen, como hay uno que pone un cartel que ponen siempre que dice, tengo un reto de 10 lugares, no, busco 10 voluntarias para hacerse, y ahora le digo los errores de eso, ¿sí? Una sesión de cuidado de la piel gratis. Bien, ese cartel tiene 3 errores terribles, ¿sí? Uno, el de voluntarias. No son voluntarias, es gente, entonces pueden poner mujeres, personas, señoras, no son voluntarias en realidad. Porque una voluntaria no va a esperar que le vendan un producto, por ejemplo. No es voluntaria, deja de ser voluntaria a partir de ahí, ¿ok? Entonces, la palabra gratis, ¿sí? Y eso creo que es algo para empoderarse ustedes. Nosotras no trabajamos gratis, nosotras trabajamos con un objetivo.
Entonces no es gratis, ¿sí? Puede ser sin cargo, sin costo, pero la palabra gratis desvaloriza lo que nosotros estamos haciendo. Entonces tratemos de evitar esa palabra, ¿sí? Y después, a ver, esperen que me acuerdo nombre, la tercera palabra, eso porque no lo anoté, vieron qué mal esto, ¿no? Bueno, ya me voy a acordar. Invito a 10 voluntarios, eso, que digan, no, busquen otra opción que no sea una sesión o una clase, ¿ok? Una sesión en Latinoamérica y sobre todo en Argentina, muy bien, Verónica, gracias. Está relacionada mucho con la religión, ¿sí? ¿Y la clase con qué la relacionamos, chicas? Es más, en Argentina, claro, hay que cambiar esos cartelitos. Muy bien, Maggie. En Argentina, una clase es escuela. Entonces la gente no va a querer ir a la escuela, claro, estudio, perfecto. Entonces, cambiémosle eso y digamos, te invito a hacer un detox, que ahora está de moda, con la nueva mascarilla de carbón de Mary Kay. ¿Y qué respuesta van a tener ahí? Yo quiero, porque encima está de moda hacerte detox y qué sé yo, y la palabra en sí está de moda, entonces le ponen un hashtag, listo, ya está, ¿sí? E incluso cuando invitan personalmente usen ese tipo de palabras, frases, que a nuestras sesiones, clases o fiestas, que fiesta yo lo empecé a usar cuando empecé en Mary Kay, y como la segunda fiesta del cuidado de la piel, una de las chicas me dijo, ay, ¿qué tengo que llevar? ¿Llevo cerveza? ¿Qué llevo? Porque ella fiesta lo relacionó con eso, ¿sí? Entonces, tenemos que tener cuidado con eso y busquemos, hay un montón de palabras, detox, como desintoxicación de la piel, que ahora está eso de moda, decía. Después, te invito a hacerte una limpieza profunda de la piel, a hacerte spa detox, muy bien, eso, lo que dice Gaby ahí. ¿Sí? Entonces, eso, buscar formas y palabras de mostrarle a la gente con esas poquitas palabras qué es lo que nosotros le estamos presentando. Por ejemplo, el automaquillaje está bueno decirlo como automaquillaje, como taller y no como curso, porque el curso es otra cosa. ¿Por qué? Porque es yo voy a aprender a maquillarme, ¿sí? Y si no, se puede decir cambio de look. Si yo no le voy a enseñar todos los pasos de un automaquillaje que es súper largo, que son como 3 horas, y le voy a hacer un maquillaje Mary Kay de 1 hora, es un cambio de look. Y la persona va a decir que sí, ¿sí? En vez de decir, un curso de maquillaje, o te invito a maquillarte, no. Es un cambio de look. Entonces, bueno, eso creo que, no sé cuándo empecé a hablar, pero eso más o menos les quería decir de lo que es cómo fechar o cómo llegar a un fechado. Y la fecha en sí, y que esa es con esto cierro, ayer justo alguien, espero que esté acá y que me diga fui yo, porque no me acuerdo, decía, es que ella nunca llega a fecharme como anfitriona. Y yo, no, ella no te tiene que fechar nada, ¿sí? Vos tenés que tener súper claro qué día y a qué hora vos, o sea, vos sos dueño de tu agenda, ustedes chicas son dueñas de su vida, de su agenda, y este es un negocio que es así. Y eso lo tienen que aprender a respetar ustedes. Entonces, tienen que hacer desintoxicación, significa. Voy leyendo abajo y les voy contestando, perdón. Entonces, si ustedes son dueñas de su agenda, ¿sí? Marcan en su agenda los días y las horas que ustedes van a poder, por ejemplo, los miércoles a las 9:30, no pueden fechar una clase del cuidado de la piel, no pueden fechar una desintoxicación, no pueden fechar una micro, no pueden nada, ¿sí? ¿Por qué? Porque tienen que estar acá conectadas. Eso lo tienen que tener marcado en una agenda y tienen que tener súper claro, para que cuando nosotras vamos a una persona que ya se decidió, que nos dijo, sí, yo quiero hacerme esta clase, participar de la clase, sesión, no sé, bueno, todo lo que no se debe decir lo estoy diciendo, ahí ustedes le digan, bien, ¿cuándo podés? ¿Sí? Y no le van a decir cuándo podés y punto, le dicen, ¿cuándo podés? ¿El lunes o el jueves? ¿A la mañana o a la tarde? ¿A la mañana? Bien. A las 9 o a las 10. Y la fecha y la hora la están poniendo ustedes. Eso es como la base. Y no solo está bueno para ustedes, sino para que ustedes le enseñen a sus chicas, porque casi todas las que están acá tienen chicas que han iniciado en pequeños grupos y están creciendo, y bueno, a eso está destinado este grupo. Así que creo que eso es todo. Si tienen preguntas, me ponen abajo. Y le cedo la palabra a Gaby Bello.
o a Diana. Está silenciada, Gaby, si no voy yo. Bueno, buenísimo, Marian, todo esto que estás contando es tal cual y aparte tiene mucho que ver con esto de que venimos trabajando de las personalidades, porque todo tiene que ver con eso y no solamente en lo que yo quiero transmitir, sino que el mensaje va a llegar filtrado, ¿no? Por la personalidad, por la realidad de la otra persona. Entonces, si yo pienso si yo soy muy de repente descriptiva, alguien que es dominante, práctico, se aburre, ni lo mira, ¿no? Entonces está buenísimo para tener en cuenta todos los mensajes que yo quiero transmitir, el ser clara, el no dar cosas por sobreentendido. Y bueno, esto también tiene que ver, obviamente está todo relacionado porque estamos trabajando todo en conjunto, tiene que ver con lo que me toca hablar a mí, que es cómo trabajar el tema de la historia personal, ¿sí? Me gustaría que puedan anotar ciertas cosas de lo que voy a decir, porque es importante saber, primero, ¿para qué cuento mi historia personal? ¿Sí? O sea, primero y principal, tener la historia personal me va a ayudar a que es como hacer el cabezazo en el área, ¿sí? O sea, cuando alguien me tira un centro, ya sea en una sesión, en una reunión familiar, en el gimnasio corriendo en la cinta, alguien me preguntan, ay, ¿cómo andás? ¿En qué andás? ¡Pum! O sea, es como que me tiran un centro, ¡pum! Cabezazo al ángulo. Tengo que pensarlo así, o sea, yo tengo que tener trabajada, masticada, preparada mi historia, de manera que cuando alguien me tire un centro, yo pueda cabecear, con esta parte yo soy muy cabezona, y mucha frente, cabecear al ángulo y todo sentir que me están tirando un centro. O sea, yo tengo que interpretar que cada vez que alguien me da un pie, ay, vos hace mucho que estás en Medicaid, ¡pum! Centro, Eso quiere decir, yo tengo que tenerla ahí, en la puntita de la lengua. Ay, ¿cómo andás? Tanto tiempo, hace mucho que no nos vemos. ¡Pum! En distintas circunstancias. Estoy en Ojota, estoy en Maya, ahora no voy a estar en Maya porque hace frío. Estoy de vacaciones, estoy esquiando y alguien me pregunta y ahí le digo, no, tampoco nos vamos a matar contra un árbol, vos, Mariana. Pero bueno, la idea es esa, que en cualquier situación, sea bautismo, sea lo que sea, yo tengo que tener mi historia personal a mano. ¿Por qué? ¿Cuál es el objetivo? Anoten todo esto, chicas, porque como tenemos poco tiempo, todos estos materiales que nosotras les damos, la idea es que ustedes los repasen. ¿Saben cuántas veces escuché la clase de Gabriela de la clase pasada? 3 veces escuché. Yo, directora, 3 veces estuve anotando lo de las personalidades, lo de qué le interesa a cada tipo de personalidad. Entonces, ¿para qué cuento mi historia personal? Para generar interés, para generar empatía, ¿sí? Para que la persona se identifique conmigo, para generar admiración en algún punto, no ser una pobrecita que va con las cremitas y la maquillo y le hago todo, tipo sirvienta. No, que genere admiración, generar motivación, que ella esté motivada, que ella quiera ser como yo, en algún punto, y ay, me encanta, ay, yo quiero ser como vos, porque eso es lo que nosotros tenemos que vender cuando hablamos de nuestra historia personal, vender éxito, vender que tenemos metas. Ah, no, yo hasta que no me gane el auto, el mondeo que tiene Gabriela, no puedo hablar de éxito. No, ya el hecho de tener una meta en este país es un éxito, porque la gente no tiene motivación, no estamos acostumbrados en este país o en el mundo, digamos, esto de trabajar para otro. La gente está desmotivada, se queja del clima, se queja del tránsito, se queja del jefe. Nosotras todo eso no lo tenemos, así que ya eso es un éxito total. Tenemos que agradecer, poder levantarnos y ser libres, y poder decidir cuánto ganamos. Entonces, teniendo todos estos objetivos en claro, vamos a trabajar con la hojita, que yo les recomiendo que la impriman. Todos estos materiales, chicas, mire, los tengo todo acá, lo que les dimos el primer día. ¿Por qué? Porque hablo con alguien y vuelvo a repasar lo de dominante, influyente, permanentemente. Nosotras somos comunicadoras y tenemos que tener todo a mano, y no decir, listo, yo ya escuché la casa de Gabriela. No, escuchale, reescuchale, volví a leer tus notas, y volví a leer tus notas, y volví a leer tus notas. Entonces, vamos a trabajar con esta hojita. Te pido, Mariam, si me indicás si se ve, ahora lo voy a compartir, porque cuando pongo la vista previa se me va la pantallita.
A ver, ahí voy a compartir, nada más decime si lo ves. Ahí se ve un poco borroso, pero se ve. Ahí se ve mejor. Ya está compartido. A ver, ahí está. Ahí Ahí se ve ve. mejor. Bueno, igualmente todas Sí. tienen esta hojita, estos materiales, así que si no los tienen, ya los están buscando, ya los están imprimiendo. Entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser responder, acá tenemos como una guía para responder, porque muchas veces pasan de, ay, yo le conté, lo conté y quedó ahí. Bueno, entonces hay cosas que pulir. Si vos le contaste, hablaste y le quedó ahí, por algo es. Entonces hay que agarrar lápiz y papel, ponernos a trabajar. Bueno, a ver, contesto primero las preguntas, ¿sí? ¿Cuál es la idea? La idea es que sea tu historia, obviamente tu historia puede cambiar, no es lo mismo la historia que cuenta Gabriela Bello en su video divino, donde habla Andrea, donde habla Corina, donde habla Sandra, que tiene una directora en Colombia, y vos recién arrancaste, no tenés un inicio, dos, o capaz arrancaste esta semana. Entonces, no va a ser lo mismo, pero uno tiene que poder identificar lo que es éxito a cada punto, lo que es los cambios en cada punto de la carrera. En todos los niveles hay cambios. Ya sé el hecho de que haya cambiado mi look, como era la primera tarea de este curso, para empezar este programa, el hecho de estar acá, el hecho de ser elegidas por su directora para estar trabajando, ya es algo para contar. Entonces no es hasta que no tenga el mondeo, no puedo hablar de éxito. Voy contando desde el primer momento. Entonces, antes de lo que dice acá la primera pregunta, agarren lápiz y papel si me hacen el favor. Vamos a tratar de contestarlo lo más rápido posible. Entonces, porque quiero hacer un ejercicio y después les va a quedar de tarea revisarlo. Entonces, antes de iniciar mi negocio Mary Kay, puntito suspensivo, ¿qué quiere decir? Que ahí tengo que contar qué hacía antes de hacer mi negocio Mary Kay. Entonces puedo contar, era ama de casa, era estudiante, trabajaba 12 horas afuera de mi casa, lo que cada una sea, ¿sí? Estaba buscando una actividad, me sentía encerrada todo el día, no me sentía productiva, no sé, lo que hacía antes, trabajaba para alguien. Cada una conteste en este momento qué hacía antes de iniciar su negocio Mary Kay. Lo escribe en una oración, ¿sí? Lo escribe en una oración. Luego dice, empecé mi negocio Mary Kay porque, ¿por qué empezaste? Entonces, si yo digo, bueno, por ejemplo, yo era, ¿qué hacía antes? Bueno, no sé, soy mamá, tengo 4 hijos, soy ama de casa, ¿qué hacía antes? ¿Sí? En mi caso, por ejemplo, antes de hacer Mary Kay, yo era estudiante, estaba muchas horas afuera de mi casa, hacía muy poquito de distintas actividades, vendía un montón de cosas, animaba fiestas infantiles, daba clases particulares, o sea, nada, hacía muchísimas cosas y estaba todo el día haciendo actividades, además de que estaba estudiando y por ahí estaba desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche en la facultad. Todo eso es lo que yo hacía antes, ¿sí? Para las que no me conocen. Bueno, empecé mi negocio Mary Kay porque, y acá digo por qué empecé justamente mi negocio Mary Kay, porque necesitaba un extra, porque necesitaba sentirme productiva, porque hay muchas chicas que dicen, siempre trabajé y bueno, con los chicos había dejado y la verdad es que necesitaba volver a tener mi independencia, o sea, volver a contar por qué empezaste, o vi los productos y me encantaron, ¿sí? Luego, como resultado de empezar mi negocio, es la tercera pregunta, ¿qué es lo que Mary Kay me permitió hacer? Entonces, ahí podés contar algo que ya hayas logrado. Ay, me permitió tener una ganancia de, no sé, 2.000 pesos en un ratito, algo que a ustedes les haya impactado, ya sea el primer cambio o algo grande, empezar a formar mi equipo, empezar a sentirme valiosa, o sea, cada una obviamente lo va a hablar desde su lugar, ¿sí? ¿Qué es lo que Mary Kay te permitió? Es decir, ¿cuáles son los cambios? ¿Cuáles son los cambios que viste? Es como contar qué hacías antes, o sea, la historia es qué hacías antes, porque me decidí a empezar, qué es lo que ya cambié, ¿sí? Que vendría a ser esta tercera pregunta, ¿sí? Y al ir desarrollando mi negocio, que es la cuarta, es como que podés hablar de tus metas, dice, ¿qué es lo que ansías
mientras vas desarrollando tu negocio. Y la verdad que estoy en un programa de crecimiento, estoy súper feliz porque me eligió la empresa y estoy formando mi equipo de líderes y de consultores. Ya estoy formando mi equipo de líderes. O sea, por más que no tenga ni un inicio, yo ya voy a hablar de lo que quiero que pase. Entonces yo voy a escribir un lindo testimonio personal, una linda historia personal. Y lo que yo les quiero agregar son 2 cosas para terminar. Esto es lo que yo tengo que hablar de mi historia personal, ¿no es cierto? Y bueno, y escribirla, chicas, escribirla. Ahora, una vez que termines la historia personal, yo te invito a lo siguiente. Agarrá la lista de personalidades, donde hablaba, por ejemplo, de ser dominante, ponete 1 minuto en modo dominante, hacé de cuenta que sos dominante y lee tu historia. ¿Te parece muy descriptiva? ¿Te parece muy...? Por ejemplo, ¿qué habíamos dicho que a la dominante no le gusta que le cuentes historia, no le gusta que esté, no, yo empecé porque un día fui con los productos, no sabes, me encantó, primero me puse el limpiador, ya ahí había visto que me había cambiado la cara, o sea, le estoy contando toda la historia de la consultora que me contactó, no, porque yo estaba buscando Mary Kay, pero bueno, me conecté por Facebook, tardé hasta que me contestaron, toda descripción, la dominante ya se le fue, ya no te está escuchando, Si yo le digo, no, porque la carrera, porque la que es estable, que necesita ir a su tiempo, se asustó. Entonces yo tengo que ver de cubrir en mi historia personal cosas que a ella las dejen tranquilas, ¿sí? Que según cada personalidad, leer, digamos, mi historia personal, según cómo lo va a recibir una persona dominante, según cómo, obviamente tenemos que saber un poquito a quién tenemos enfrente, pero si estoy en una sesión y no sé quién es la que tengo enfrente, porque todavía no la conozco, bueno, tratar en mi cabeza de decir distintas cosas que a ella las deje tranquilas. Por ejemplo, cuando digo esto de iniciar mi negocio, ¿qué hacías antes? Bueno, por ejemplo, contar que no tenía mucho tiempo para mí, y la verdad es que que a mí me gusta esto de dedicar tiempo a la familia, entonces en Mary Kay puedo ser mi propia jefa y decidir mis horarios. Entonces eso a una dominante le va a encantar, a un estable también le va a encantar por el tema de que se va a sentir a gusto de saber que sus prioridades van a estar en orden, ¿entienden? O sea, tratar de en cada punto, ¿sí? Si bien estoy contando mi historia, no sé, si yo soy estable, no contar toda la historia de mi familia, de cómo nací. O sea, tratar de ser breve en eso y tratar de ir dando tranquilidad. Por ejemplo, no sé, al principio tenía miedo, pero la verdad que con las capacitaciones fui aprendiendo a formar mi equipo y a cada vez ser más productiva. Entonces, cierro con eso. Y alguien que es analítico de ansiedad y nos capacitan. O sea, decir algo que nos pueda ayudar. Si bien estoy contando mi historia, no estancarme en mi foco, sino contarlo, evalúenlo, y decir, no, la verdad que acá estoy siendo muy descriptiva, listo, voy a ser más breve en este punto. Acá estoy siendo muy avasallante, bueno, voy a moderarlo para que una persona estable lo pueda entender, ¿entienden? O sea, nosotros tenemos que ser expertas en comunicación. Si bien son 4 frases, la idea es que sea breve, que sea concisa, que sea motivadora, y que a la vez a la persona que sea estable la dejemos con que vamos a tener las prioridades en orden, y a la persona que es analítica le digamos que vamos a tener capacitación. Entonces, desde ese lugar, cuando yo cuento mi historia, ¿sí? La verdad que las capacitaciones me enseñaron un montón, así que bueno, la que está interesada, siempre al final de que cuento mi historia, tengo que hacer un llamadito a la acción. Me puede anotar en su perfil que quiere recibir más información, me pregunta al final de la clase, o sea, no sirve contar mi historia y dejarlo ahí. La idea es que, si lo estoy contando en un evento social, bueno, ¿cuándo nos podemos reunir para que te cuente más sobre Mary Kay? O sea, hacer un llamado a la acción, luego de contar estas 4 frases puntuales, digamos, hacer un llamadito a la acción para luego poder hablar más. Si yo la motivé con mi historia, ella después va a tener que sentarse conmigo a todo lo que venimos aprendiendo de una entrevista, ¿sí? Así que bueno, eso es, la tarea es escribirlo, chicas, todas estas preguntas, contestarlas en una oración y releerlo, practicarlo con mi socia, ver si es motivadora, si es aburrida, si es muy que se enreda y no se entiende nada, bueno, ir trabajarlo con sus directoras
para tener estas 4 oraciones cortitas y que sean como un resumen, trabajarlo, y luego cada vez que me tienen en el centro, poder aprovecharlo para... Me parece que se desconectó Diana. Ahí dice Diana que se le apagó la compu, así que bueno, pero que ahí ya estaba, ella ya estaba cerrando su tema de la presentación personal, así que le damos el pase a Gaby Bello, nuestra nacional. No se escucha, Gaby, ¿qué puede ser? Ahí está. Ahí está. Tenía cerrado el micrófono. Bueno, me encantó, Marian, porque fuiste súper precisa, me encantó porque hiciste esta evaluación de las palabras, que muchas veces no lo tenemos en cuenta, así que estuvo súper claro cómo transmitir un mensaje y cómo hacer contactos. Por eso que seguimos con la tarea, 10 contactos todos los días y ahora tienen más herramientas. Y la otra tarea es la que les dejó Diana, que van a escribir su testimonio personal, practicarlo bien, grabarlo y enviárselo a su directora, ¿sí? Entonces, cada una de ustedes prepara su testimonio, lo graba en un audio de WhatsApp y se lo envía a su directora, así en la semana próxima, en el encuentro de seguimiento que tengan con su directora, vamos a poder evaluar y trabajar si le está faltando algo, si necesitan hacer alguna modificación, porque como decía Diana, tiene que ser altamente poderoso. Estamos en el mes clave, ¿sí? Tenemos abril, mayo y junio por delante para cerrar en junio con nuestras 10 activas. Y este es el mes, por el rollo que está de premio y por el delineador que está en el Pocket Kit, es el mes para salir a iniciar, cerrar muchos inicios y hacer la diferencia. ¿Sí? Si nosotros logramos mínimamente enfocarnos en 3 nuevos inicios este mes, vamos a estar en carrera, aunque quizás no todos se activen este mes, se van a ir activando los meses siguientes. Pero es muy importante que pongamos nuestras emociones, nuestro lenguaje, nuestro cuerpo, nuestra actitud, que estemos totalmente enfocadas en ese propósito que es: yo puedo formar mi equipo, yo puedo influenciar a otras personas, ¿sí? Puedo, porque no necesito tener un super éxito para poder decirle a otra persona, sé parte de mi equipo. Simplemente tengo que estar feliz. Esa es la emoción que tiene que prevalecer en vos. Poder decir, estoy feliz porque tengo un proyecto, estoy feliz porque estoy aprendiendo, estoy feliz porque estoy conociendo tantas cosas de mí misma que antes no conocía, estoy feliz porque estoy rodeada de un grupo de mujeres que me inspiran, tan profesionales, tan amorosas, tan dispuestas, porque somos así, ¿sí? Las directoras del área Antares somos mujeres que, como ustedes, empezamos llenas de miedo e inseguridades, y hoy nos escuchan y ven mujeres empoderadas, mujeres que crecieron, mujeres que se alinearon a grandes metas y proyectos. Entonces, ese es el camino al que las estamos invitando, y por eso ya te tenés que sentir feliz, porque sos parte de nuestros sueños, sos parte de nuestro proyecto, nada sucede por casualidad. Queremos crecer mucho este año en nuestra área,
y cada una de ustedes va a tener un lugar, el lugar que vos elijas, el lugar en el que vos decidas ponerte. Y eso ya te tiene que dar felicidad. Por eso, andá y contalo. Andá y contá que tu vida puede cambiar porque estás rodeada de personas que te están elevando y que te están ayudando a creer que vos también podés soñar. Así que les mando un beso grande, las dejo ahí para que salgan a compartir su alegría y su felicidad, porque tienen metas, porque tienen sueños y porque están acompañadas de mujeres que las quieren ver brillar, que somos todas las directoras del área. Chau, chi.